hija, como madre, como profesionista en el tema este tan importante que tenemos ahora, que son las adicciones. Voy a iniciar el tema de las adicciones con una de las drogas que más daño hace en nuestro país. Y por lo general en casi todo el mundo, ¿cuál creen ustedes que es? El alcohol. Exactamente. El alcohol es una de las drogas más dañinas y desafortunadamente en México es una de las drogas más permitidas. O sea, por lo general, nuestros hijos y nuestros estudiantes y los jóvenes se inician cada vez a edades más tempranas en el consumo de tabaco, que es la droga de inicio. Inmediatamente empiezan a asociar tabaco con alcohol y se ha visto que hay una asociación de riesgo importante entre consumo de tabaco, consumo de alcohol e inicio de relaciones sexuales. Fíjense que nosotros tenemos un examen médico para alumnos de primer ingreso y se ha visto que el mismo número de muchachos que dicen que beben y fuman son el mismo número de muchachos que dicen que ya se han iniciado en la vida sexual en el bachillerato. Entonces, nuestro programa nació primero como un programa de prevención de adicciones. Y entonces íbamos a las escuelas y dábamos pláticas sobre lo que era el uso y el abuso de alcohol, el consumo de tabaco y sobre algunas drogas que sentimos que son las drogas que se consumen en nuestro país. Entre jóvenes de este plantel, ¿ustedes cuáles creerían que serían las drogas ilegales que afectarían a esta población? Están en este momento. ¿Sabes qué? Tráete el otro aparato, está allá. La marihuana. Desafortunadamente ya también la cocaína. Fíjense que a raíz de que se hicieron unas reglas muy fuertes en Estados Unidos para que ya no se traficara la droga que venía de Colombia hacia Estados Unidos, se empezó a quedar la cocaína aquí en nuestro país. Nosotros no somos un país productor de cocaína. En México lo que se siembra es marihuana y amapola. Y la amapola se procesa en Estados Unidos para heroína, pero la heroína todavía no es un problema muy serio en nuestro país. Pero la cocaína se empezó a quedar en México, la cocaína que iba rumbo a Estados Unidos se empezó a quedar en México. Y entonces era una droga que costaba muchísimo dinero antes, que solo la consumían las esferas más altas de la sociedad, pero conforme empezó a quedarse en México, aumentó la oferta y como cualquier otro producto, pues baja el precio. Y entonces nosotros tenemos noticias de que les venden a los jóvenes paquetitos para 5 líneas de cocaína a 120 pesos. Y desafortunadamente ni siquiera es cocaína pura, sino que la mezclan con anfetamina, la mezclan con talco, la mezclan con crack, y entonces les hacen mucho daño a los jóvenes. Entonces empezamos a decir, bueno, realmente ¿qué es lo que más se consume en los planteles? Pues lo que más se consume en los planteles es tabaco y alcohol. Eso es lo que más se consume. Y afortunadamente dentro del plantel pues hay ahora todo un programa de prevención, hay un programa importante de vigilancia, hay reglas muy establecidas para que los centros no consuman dentro del plantel, pero pues a los alrededores uno no puede tener mucha injerencia. Entonces, lo que vimos fue que era muy importante hacer un programa para los jóvenes en donde tocáramos todos esos temas de los que les ha venido hablando esta semana. Todo lo que es prevención de tabaco, lo que es prevención de alcohol, lo que es consumo ilegal de drogas, asociado con todo lo que es la salud sexual. Y entonces empezamos a ver que era muy importante hablarles a los jóvenes de los embarazos inesperados, porque ya se los han de haber dicho, pero parece ser que entre los puros estudiantes universitarios, cada año se embarazan 500 chicas. Y fíjense que los muchachos sí saben de métodos anticonceptivos, porque desde sexto de primaria, a mi hija que ve sexto de primaria, ya le hablaron de todo lo que es la menstruación, y ya le dijeron de las pastillas anticonceptivas, y ahora pues por todos lados hay pláticas del uso del condón. Mi hijita que tiene 11 años, pues como trabaja conmigo, hasta ya sabe de la plática del uso del condón, porque lo ha aprendido en las series de la salud. Todos los muchachos sí saben cuáles son los métodos anticonceptivos y de todas maneras se embarazan. Entonces, es muy importante, yo la verdad estoy feliz de que estén ustedes aquí, porque hemos tratado de dar este programa a los maestros
a los alumnos, a los vigilantes, pero nos faltaban los padres de familia. Y ustedes son nuestra red de apoyo más importante para poder trabajar con los jóvenes. Entonces se dio que no podíamos a los jóvenes únicamente hablarles de prevención de adicciones, no podíamos únicamente hablarles de salud sexual, sino nos metíamos un poquito más en su interior. O sea, nuestros estudiantes para mí pues están en una etapa divina, es una etapa de despertar a la vida. Yo ahora que trabajo mucho con jóvenes, porque soy la que forma promotores de salud entre los planteles, me doy cuenta que son muchachos muy sanos, que son muchachos que tienen muchos ideales, que son muchachos que tienen muchas inquietudes, pero a veces las tienen medias escondiditas atrás de vestirse de negro, de un cigarro, así como que les da una separación con el otro, y una actitud de yo soy malo, ¿no? En este país donde ahora todo está increíble. Pero cuando uno les empieza a rascar, son gentes muy nobles y son gentes que están dispuestas a dar. Entonces nosotros dijimos, bueno, creemos que lo que les está faltando a lo mejor a nuestros jóvenes es la autoestima. A ver, les vamos a pedir a los de allá atrás que por favor estén en silencio porque ya empezamos la plática. Y como van a tener 3 ponentes, queremos ir así bien con el ritmo del día. Entonces dijimos, la autoestima es algo muy importante. ¿Quién de ustedes me quisiera decir pues, que entiende por autoestima? El quererse, el respetarse, ¿qué otra cosa? El aceptarse a sí mismo. Eso es muy importante. A un joven, si no se acepta como es, exactamente, pues todos llegamos a tener una talla, ¿no? Y muy difícilmente vamos a poder crecer más de lo que ya genéticamente traemos programado. Todos tenemos un color de piel, ya no sé que estemos locos como Michael Jackson, pues cuando mucho iremos a la playa y nos veremos bronceaditos, pero pues nuestro color de piel siempre va a regresar a ser el mismo. Todos tenemos una familia, un papá y una mamá, nos guste o no nos guste, tenemos un papá y una mamá, y esos son los que creemos en Dios, pues nos dio Dios, y los que creemos en la naturaleza, pero tenemos que empezar por aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, a nuestra familia tal y como es, y a nuestro entorno tal y como es, porque si no nos aceptamos a nosotros mismos, no vamos a aceptar a los otros. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si en lugar de hablarles a los muchachos tanto de alcohol y de drogas y de tabaco, empezamos hablándoles de autoestima, de asertividad, que la asertividad es aprender a decir no sin sentirnos culpables? Porque fíjense que la mayoría de los jovencitos se inician en tabaco o alcohol, o porque tienen ese ejemplo en su casa y el papá o la mamá fuman o beben, y dependiendo mucho de cómo el papá o la mamá fumen o beben, va a ser el patrón de consumo que va a adquirir el chamaco, o por los grupos pares. Grupos pares son mis iguales. Entonces los iguales de sus hijos pues, son sus compañeritos. Entonces por lo general siempre hay una presión por parte del compañerito para, ay, fuma, ahora es rico, se siente a todo dar, o pues tómate una cervecita y te vas a olvidar de los problemas. Y si no, pues ay, te pegan en tu casa, y ¿no es cierto? Entonces muchas veces los muchachos son las dos formas en las que se inician. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nosotros trabajamos con los muchachos todo lo que es la autoestima, todo lo que es la asertividad, les damos muchas alternativas para el mejor uso del tiempo libre, les damos técnicas de negociación y además les hablamos de las causas y consecuencias de todas las drogas, pues ellos ya van a tener un panorama mucho más general y van a decidir qué hacer con su vida. Entonces, bueno, empezamos a dar pláticas como las que les estamos dando hoy a ustedes, empezamos a dar conferencias, pero entonces nos dimos cuenta que los muchachos con las conferencias les chocan, se aburren, no van, solo que los maestros les digan que les regalan un punto en quién sabe qué, y aquí hay un estudiante y no me dejará mentir, o que les hacen eso, que el otro, entonces van a las conferencias. Si no, las conferencias no les gustan. Entonces dijimos, tenemos que establecer otra estrategia. Entonces dijimos, vamos a hacer talleres. Y vamos a hacer talleres donde los estudiantes van a venir y se van a capacitar con nosotros en estos temas para que ellos los reproduzcan. Y entonces yo aprendo lo que me hace el tabaco y dentro de un mes, que ya sé muy bien todos los años de tabaco en mi organismo, voy con mi amiguita que ya está fumando mucho y le digo, oye, pues ya sabes que el tabaco es una de las drogas más adictivas.
que el tabaco, la nicotina, tiene 4.000 sustancias tóxicas al organismo, que es la droga que más rápido causa adicción psicológica y que con los años te vas a enfermar muchísimo, pero al corto plazo vas a oler mal, vas a empezar a quemar la ropa, vas a gastar el dinero que no tienes en una droga y además vas a empezar a perder tu capacidad de respirar bien, porque yo he visto que muchos de mis estudiantes que fuman, pues cuando corren se cansan más, ¿no? Aunque lleven poquito tiempo fumando. Entonces es una droga que desde el principio empieza a afectar. Entonces, tal vez la información de esta chica con su compañerita que fuma, la compañerita le entienda más que si yo llego y se lo digo. O que si yo mamá o papá le digo, ay, mijita, que ya te dije que no fume. Porque la comunicación entre pares es muchísimo más, como más entendible entre los mismos jóvenes, ¿no? Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de divorcio o de cualquier tipo, la gente que más nos va a entender es otro que esté pasando el mismo problema que nosotros o que haya pasado por un problema similar. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a elaborar una estrategia en donde a través de talleres los estudiantes se capaciten como promotores de salud y lleven la información a los otros. Entonces les damos exactamente los temas que les he dicho, les damos autoestima, les damos asertividad, manejo de conflictos, uso del tiempo libre, todo lo relacionado con la sexualidad, y de drogas, les hablo de las drogas que ellos me dicen que conocen. Ayer estuve en uno de los planteles con un grupo de 6 muchachos que se encontraron, a unos bebiendo y a otros bajo los efectos de la marihuana. Entonces empezamos una especie de terapia de grupo. Yo les voy a dar autoestima, les voy a dar relajación, también utilizamos técnicas de relajación para que los muchachos aprendan a manejar su estrés, porque luego los adultos pensamos que los estudiantes y los jovencitos viven a todo dar y no se preocupan, y pues en esta ciudad nuestros jóvenes viven mucho estrés, porque se suben a la combi y no saben si los van a saltar, ¿verdad? Y porque hay mucho ruido, y el ruido nos afecta a todos. Y porque yo no sé si se dieron cuenta, pero ayer había una contaminación que yo estaba pero cansadísima, o sea, a las 4 de la tarde ya no me podía ni mover. Entonces, vivimos en una ciudad de mucha crisis. Y el mismo estrés que tenemos nosotros como padres de familia, que necesitamos trabajar y ganar dinero para llevar la comida a nuestros hijos, y además tener tiempo para escucharlos, y además tener tiempo para platicarles con amor, y además hacer la comida, y además, bueno, todo lo que tenemos que hacer todos los adultos, pues a veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos estresados, pero los jóvenes también tienen problemas, y los adolescentes tienen problemas del crecimiento. Yo cuando oigo que dicen, no, es que los adolescentes, de ahí viene la palabra adolecer, adolecen de todo, digo, no es cierto. Los adolescentes no adolecen de nada, al contrario, tienen mucho de todo, tienen mucha salud, ¿no? En este frío, yo no sé, pero yo ando con suéter, y capaz llevo mi calcetín con una camisetita, yo con gripe y con todo ellos sanísimos, o sea, están en una etapa en la que tienen como todo en una potencialidad fantástica. Pero luego los muchachos crecen tanto que les crecen las manos y empiezan a tirar las cabras de limón y no, ¡ay, qué torpe!, ¿no? Luego les empieza a cambiar la voz, las chicas empiezan con la menstruación y con los desajustes, y entonces no saben bien lo que les está pasando. Antes todo lo que les decíamos les parecía maravilloso como papás y empiezan como a cuestionar muchas cosas. Entonces ellos están viviendo su propia crisis y nosotros tenemos 2 opciones: hacernos sus amigos, comprenderlos y acompañarlos en el camino, o hacernos sus enemigos y que acaben la comunicación. Y para eso, afortunadamente, ahora sí hay escuelas para padres. Porque antes decíamos, es que ¿y dónde nos enseñan, no? Y ahora sí hay escuela para padres. Entonces, ese es así como un panorama general de lo que nosotros estamos trabajando con sus hijos. Y es muy importante que ustedes conozcan cuál es nuestra política y cuál es nuestra ideología. Con respecto a las drogas, nuestra política es la misma política que hay a nivel nacional y es la que hay en la universidad. Nosotros tratamos de convencer a los muchachos de que no fumen, de que el tabaco es una droga espantosa, que les va a costar muchísimo dinero, les va a dañar muchísimo a la salud y muy probablemente se van a volver adictos. Porque ustedes como adultos me podrán decir cuántos fumadores conocen que se fuman 1 o 2 cigarrillos. La mayoría de la gente empieza con 1 o 2 cigarritos y a los 20 o 30 años ya está fumando 2 o 3 cajetillas, ¿no es
cierto? Entonces, es una droga que definitivamente muy difícil de manejar. Con respecto al alcohol, les traigo ahí algunos folletitos y lo vamos a ver en la transparencia. Tenemos un programa muy bonito de lo que es beber con responsabilidad. Porque si vivimos en una sociedad donde desde el bautizo hasta el entierro está presente el alcohol, pasando por primeras comuniones, que antes nos daban atolito, ahora las hacen a las 12 y también dan, ¿a poco no es cierto? Los 15 años, el rito de iniciación del adolescente. Cuando el muchacho también ya es jovencito, oye, pues no, mano, ya, ahora sí ya eres grande, nos vamos a ir a tomar las primeras copas. El viernes social, el sabadito alegre, las bodas, los entierros, porque hace frío, porque hace calor, porque en la mañana está tequilera, porque en la tarde está cervecera, porque perdió el Pumas, porque ganó el Pumas. O sea, pretextos no los pasan a los mexicanos. Y los mexicanos, nosotros, los que estamos aquí, los adultos, no los niños y los jóvenes, por lo general bebemos mucho. O sea, no tenemos un patrón de consumo, sobre todo los hombres, pero cada vez más las mujeres. Ya nosotros no cantamos tan mal los rancheros, porque fíjense que entre nuestras adolescentes ya beben al parejo que los chavos. Y ya nos reportan que fuman en algunos planteles de CCH más que los hombres. Y aparte, para que nos duela más a las mujeres, los hombres dicen que fuman por placer, para estar con sus amigos, y las mujeres fuman por estrés, por tensión, por nervios. Fíjense cómo hay una diferencia de género importante. Género es toda la categoría que implica el ser hombre o el ser mujer dentro de una cultura, con toda una postura social, económica, política, cultural, de todo tipo. Entonces existen diferencias de género. Entonces nosotros lo que tratamos de decirles a los jóvenes es que beban con responsabilidad. Los programas de prevención a nivel mundial lo que tratan es de que la gente ya no beba a emborracharse. Que se beba una o dos copas para disfrutar, para compartir, pero que no, en México se bebe los viernes y los sábados, pero a emborracharse. También a veces domingos hay gente que los domingos se la medio cura ya para llegar bien el lunes, y los que no, pues tenemos el famoso San Lunes y el viernes social. Entonces el viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro país se acaba el trabajo, ¿verdad? Y se reinicia el martes, porque eso es como nuestro patrón de consumo de alcohol. Entonces lo que buscan estos programas es enseñarles a los muchachos que si deciden, lo mejor sería que no bebieran, porque no beber es muy saludable y uno se puede divertir mucho. Yo, por ejemplo, he estado en fiestas toda la semana y como ahorita les voy a platicar porque yo no bebo desde hace muchos años, pues afortunadamente estoy aquí muy cuerda y diciendo lo que les debo decir, pero si no, pues ayer tuve una comida y quién sabe cómo hubiera salido, ¿verdad? Y entonces quién sabe cómo me hubiera levantado, porque aunque uno no se emborrache, el alcohol afecta, entonces nos cambia un poquito. Entonces, con respecto al alcohol, les hablamos a los jóvenes de que si decide beberlo, hagan con responsabilidad. Ya hay todo un programa de lo que es beber con responsabilidad. Y con respecto a las drogas ilegales, definitivamente no. Porque las drogas son ilegales y te cachan tú hacia la cárcel. Y ya ha habido problemas de jóvenes, de algún plantel o de alguna facultad, que terminan en un reclusorio porque traen cigarro marihuana. Porque ustedes saben que con las drogas ilegales se cometen muchos abusos. Los narcotraficantes ahí andan libres por todo el país con millones de casas y avionetas y yates y todo lo demás. Ya un chiquito nuestro que se lo encuentran ahí de baboso con un cigarro de marihuana, nos lo sentaban en el reclusorio por cuánto tiempo. Entonces, drogas ilegales definitivamente no, porque aparte las drogas causan distintos daños. Hay drogas que dañan una parte, hay drogas que dañan otra, ahorita lo vamos a ver en las transparencias. Nada más antes de entrar ya a la plática con las transparencias, yo les quería platicar como hija. Yo provengo de una familia de alcohólicos. Entonces, desde muy chica padecí lo que era el alcoholismo de mis padres. Yo creo que cuando yo era niña, mis papás no eran alcohólicos. Porque el alcoholismo no se da de un día para otro. Es todo un proceso. Entonces, la gente empieza bebiendo poquito y va aumentando la tolerancia. Entonces, yo pienso que cuando yo era niña, pues mis papás lo que eran muy fiesteros. Y entonces decían que eran las mejores fiestas aquí en sus casas. Y yo realmente no recuerdo ninguna fiesta en casa de mis papás que no haya estado presente el alcohol. Y pues de niña para mí era normal el alcohol.
Yo siempre asociaba la fiesta con alcohol. Desde muy chiquita me daban que la copita de rompope, que las fiestas la copita de sidra. Les vamos a pedir a los doctores de allá, por favor. Les daban la copita de sidra. O sea, desde muy chiquita a mí, y era lo normal. Hasta chistoso, ¿no? En una primera comunión o en una fiesta de Navidad que te tomabas un poquito más, te ponías medio alegre. Ay, fulanita que se puso medio chistoso, porque pues, en primer lugar en aquel entonces ni se sabía tanto sobre alcoholismo. Y pues la gente así bebía, y así culturalmente bebíamos, porque fue uno de los legados que nos dejaron los españoles. Los mexicanos no bebíamos así. Antes de la conquista, en México la gente no se alcoholizaba. Los únicos que bebían eran los sacerdotes y los ancianos, y solo en fiestas rituales muy especiales. Si se encontraban a un adulto o un joven bebiendo, si era plebeyo, lo apaleaban, y si era noble, lo mataban en la plaza pública para que todo el mundo viera que ahí no se bebía. Llegan los españoles y yo creo que fue una forma en la que nos conquistaron, porque liberalizaron el consumo de alcohol y la gente se transformó de distribución y de recepción. Entonces, bueno, pues nosotros hemos aprendido ese patrón de consumo y muchas de nuestras familias son así, porque que levante la mano alguien que no conozca una familia donde hay un alcohol. Todos. Yo una vez en una conferencia dije, es que en México cada familia hay un alcohólico, y yo, ¿dónde está la encuesta? Y luego hiciste los datos. Soy socióloga, no se necesitan hacer encuestas y datos. Es un problema que si no es tu papá, es tu mamá, si no es tu hijo, si no es tu primo, si no es tu tío, si no es tu cuñado, pero siempre hay un alcohólico en la familia. En la familia corta o extendida. Entonces, bueno, cuando yo era chica, pues era normal. Fíjense que yo la primera vez que empecé a tomar alcohol así, periódicamente, fue cuando tuve mi primera menstruación. Porque muchas de aquí han de saber que para el cólico, los mitos, ¿no? Un tecito de canela con un chorrito de ron de la primera mano. También te dicen que dan un anisito, ¿no? Entonces, pues a mí me empezaba el cólico, me daba mi tecito de canela con mi chorrito de ron, me sentía súper bien, y pues para el próximo mes, aunque no tuviera cólico, pensaba, ay, tengo cólico. Porque el alcohol es rico. Digo, yo no les puedo decir a los jóvenes, que el alcohol es asqueroso. No es cierto, aquí no se trata de decir mentiras. El alcohol es rico, desinhibe la conducta, nos relaja, nos pone contentos, nos pone alegres, a los niños nos hace que se atrevan a hacer cosas, a las que no nos sentimos muy bonitas en las fiestas, de repente con una copita pues ya nos quita todo, y estamos ahí bailando muy felices, al chavo que no se atreve a sacar a bailar a la chava, o sea, el alcohol es rico. Entonces, pues así como que yo me inicié y pues cada mes mi tecito, ¿no? Con mi rosito. Y bueno, era normal. Y en mi casa, desafortunadamente, la curva del alcoholismo va progresando. Y la gente cada vez necesita más alcohol para sentir lo mismo. Ese es el problema. Que si nosotros no nos limitamos y decimos, bueno, yo voy a tomar en las fiestas 1 o 2 o 3 copas máximo, y las voy a intercalar con comida, y etcétera, etcétera, nosotros podemos ir así como creciendo en nuestra tolerancia. Todas las drogas producen tolerancia. Ese es el problema de las drogas. Que uno empieza con uno y después necesita 2 y después 3 y después 4 y después 5. Y hay un momento en que el señor o la señora se toman una botella de ron y manejan bien las cosas porque su tolerancia ha aumentado muchísimo, pero luego viene la bajada. Entonces, a mí en lo personal, ¿cómo me afectó el alcoholismo a mis papás? Uno, porque mis papás eran unos, cuando estaban bebidos los fines de semana, eran muy contentos, muy alegres, muy permisivos, nos daban cosas y hagan y todo alegre. Eran otros los lunes que andaban crudos y con un genio de la patada, y mi casa era una casa de locos y de gritos y de todo lo demás. Luego ya pues como que medio martes y miércoles y jueves pues éramos una familia bastante normal, porque aparte mis papás no creen que eran malos papás. Mi papá ya murió de alcoholismo. Mi mamá vive en una etapa ya muy avanzada de alcoholismo. Y mis papás se quisieron mucho, me dieron buenos principios. Mi papá nunca dejó de trabajar por beber. O sea, no fue que yo les diga, no, es que el alcohol destrozó. Aparentemente éramos una familia que funcionaba muy bien. Pero todos esos diferentes estados de ánimo de mis papás y todos esos problemas que se generan alrededor del alcohol causó en todos los hijos problemas muy fuertes de personalidad. Todos crecimos con muy bajo.
la droga, toda la familia se afecta. Y luego aparte, como pensamos que el alcohol es lo normal y que beber mucho es lo normal y que eso pues ni es nada, como que no se le da la importancia real. O sea, si nos encontramos a alguien fumando marihuana, hacemos un escándalo, ¿no? Marihuana, qué horror, no sé qué. Pero si nuestra pareja o uno de nuestros hijos o algún familiar se emborracha todos los viernes y todos los sábados y choca el coche o lo atropella y golpea a su mujer y se gasta el dinero, pues como que ya estamos acostumbrados, ¿no? Como que en México pues eso es lo normal con respecto al alcohol, pero no es normal. Y las familias de los alcohólicos sufrimos mucho. Entonces cuando yo más o menos bebí poco hasta los 21 años, me tomaba una copa de vez en cuando, yo tenía miedo porque yo empecé a darme cuenta que pues, el alcohol podía causar problemas. Y luego cuando entré a la facultad sí fue una época de mi vida en donde bebí más y tuve algunos problemas por mi forma de beber. Entonces mi hermana mayor en Estados Unidos conoció lo que era el alcoholismo, lo que eran los grupos de autoayuda, lo que era Alcohólicos Anónimos para los alcohólicos, lo que era la NOM para los familiares, lo que era la FIN para los hijos. Entonces cuando regresó a México habló con todos los hermanos, que somos 5, para no poner el nombre, y nos digo, pues mira, a mí me da mucha pena, es una cosa muy dolorosa, pero nosotros somos hijos de alcohólicos. Mi papá no sé si sea alcohólico o no, pero bebe mucho, mi mamá tiene problemas de alcoholismo, y pues todos nosotros nos vemos de alguna manera afectados porque cada día se descubre más que los hijos de alcohólicos tenemos un 33% más de probabilidad genética de ser alcohólicos. Igual que el hijo de un diabético. No es que todos los hijos de alcohólicos vayan a ser alcohólicos, pero hay más probabilidad genética. También se ha descubierto que de los padres de alcohólicos, pues el ejemplo es lo que va a prevalecer mucho. Entonces, por lo general hay hijos que o no beben nada o hijos que beben mucho. También llega a haber uno que es normal, pero por lo general hay los extremos. Además vivimos en una sociedad donde se nos está bombardeando todo el tiempo para que bebamos, ¿no es cierto? Entonces también hay ese riesgo social. Entonces tenemos varios riesgos. Tenemos el riesgo individual genético, tenemos el riesgo familiar por aprender, tenemos el riesgo social y tenemos el riesgo de la misma droga. Porque aunque una persona no tenga ni características psicológicas, ni tenga familiares alcohólicos ni nada, de beber mucho se puede volver alcohólico porque la droga en sí es adictiva. Entonces, a raíz de eso, que fue hace 17 años, pues todos los hermanos, cada uno escogió un camino diferente, todos entramos a terapias, nos entraron a programas espirituales, entramos a muchas cosas, y fue cuando yo decidí que iba a dedicar mi vida profesional a trabajar en prevención de adicciones. Entonces, para mí es muy bonito estar aquí con ustedes, aunque sea sábado y los sábados yo no trabajo. Pero me da muchísimo gusto que ustedes como padres de familia se ocupen. El hecho de que estén aquí ya quiere decir que son unos padres de familia fantásticos. Yo les quiero decir que no tienen culpa de nada, porque los papás echan la culpa de todo. Mis papás no tuvieron la culpa de su alcoholismo. Mis papás trataron de darnos lo mejor que pudieron y a mí me dieron un amor grandísimo, me dieron unos valores preciosos, que gracias a esos valores tan importantes que me dieron yo he podido salir adelante. Y tuvieron ese problema del alcoholismo como enfermedad. Lo que pasa es que estamos dados a estigmatizar si es alcohólico, o si tiene sida, o si es drogadicto, ¿no? Pero son enfermedades y nosotros tenemos que aprender a convivir con esa gente, a darle amor y a tratar de enseñar un camino de luz, porque aparte, gracias a Dios, ahora sí hay alternativas, ¿no? Antes, desafortunadamente, la gente se moría o terminaba en los hospitales psiquiátricos o en las cárceles. Ahora hay muchísimas alternativas, además de los grupos de autoayuda, hay muchas terapias, hay comunidades terapéuticas, hay centros de información, hay programas de prevención. Entonces yo creo que lo más importante de todo, el mensaje más importante que les puedo dar el día de hoy es que todos los que están aquí son padres fantásticos, que los felicito por ocuparse de sus hijos, por estar aquí con nosotros, que no tengan culpa de nada, porque la vida está muy difícil. Y que lo que nosotros les podamos brindar a ustedes y a sus hijos es nuestra experiencia y algunas herramientas para que ustedes puedan platicar y mejorar la comunicación con sus hijos, porque sentimos que a partir de ahí es a donde vamos a poder ayudar a los jóvenes para que no caigan en problemas de alcoholismo y de drogadicción. Para mí, ningún muchacho de CCH es drogadicto ni alcohólico, ni de ninguna preparatoria, ninguno.
todos son chicos que se están iniciando, que por la presión de los padres, por los problemas, porque ahí está la droga. Si no estuviera la droga aquí a la vuelta que se las vendiera, pues no habría dónde comprarla. Pero está el crack, y está el éxtasis, y están esas mugres gotas, y están tantísimas cosas que están saliendo ahora. Y los narcotraficantes están embolsando los bolsillos porque pues tienen a dónde venderla, ¿no? Entonces hay mucho riesgo. Entonces yo creo que una cosa importantísima es que no nos sintamos culpables, que podemos cada día aprender más cosas, que yo siento que podemos ayudar muchísimo a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros cónyuges, que no debemos estigmatizar a la persona que tiene un problema de alcohol o de droga, al contrario, debemos de tratar de ayudarla. Me contaron ayer una experiencia, una señora que su hijo se murió de SIDA, y de verdad yo lloraba junto con ella porque fue una experiencia tan bonita cuando la mamá se enteró, en lugar de rechazarlo, como se puso a estudiar de qué se trataba, lo apoyó hasta el último momento, lo acompañó en todo, porque tenemos que aprender a decir ser unidos. O sea, todos quisiéramos tener las familias felices, pero pues, a ver, que levante la mano y que no tiene ningún problema en la familia perfecta. Todos tenemos problemas en nuestras familias y lo importante es de lo malo sacar algo positivo. Yo de toda esta experiencia de niñez y de adolescencia siento que saqué algo positivo, que es tener el entusiasmo de venir a trabajar con ustedes en sábado, con este cariño, con este amor, con lo que he aprendido, para tratar de compartirles que siempre hay una esperanza y que siempre se puede hacer algo. Vamos a pasar las transparencias. Existen tres tipos de alcoholes. Tenemos el alcohol butílico, el propílico y el metílico. Esos alcoholes no se pueden ingerir. Ustedes han visto hace poquito que salió en la televisión que muchísima gente se estaba quedando ciega y malísima en Hidalgo porque estaban haciendo bebidas así hechas en casa y les ponen otro tipo de alcoholes. El único alcohol que se puede ingerir es el alcohol etílico. El alcohol se elimina a través de la piel, los pulmones y los riñones, solo un 10%. El otro 90% lo elimina el hígado. Por eso, la mayoría de los problemas de cirrosis hepática es de gente que consume mucho alcohol, porque la mayoría de la cantidad de alcohol se metaboliza en el hígado. Entonces es un cuento que si yo tomo cerveza y voy mucho al baño, estoy eliminando el alcohol, estoy eliminando el líquido, pero el alcohol solo se elimina a través del hígado y solo un 10% por la piel, los pulmones y los riñones. Es un alimento incompleto. En estas transparencias vamos a ver todos los mitos que hay. Ya ve que dicen que al pulque le falta un grado para hacer carne. No es para nada cierto. Aquí vemos esta tabla de equivalencias y lo único casi que tiene el alcohol son calorías. Por eso la gente engorda mucho y cuando toma se siente así como con calorcito y todo, ¿no? Porque tiene 144.0 calorías, las mismas que pueden tener pues las tortillas o el pan, pero no tiene ni proteínas, ni tiene vitaminas, que es lo que nos nutre. Lo único que tiene es calorías. El alcohol penetra al estómago directamente y tarda 5 minutos en llegar al cerebro con el estómago vacío. Esto es muy importante porque en nuestro programa de prevención con jóvenes siempre les decimos que coman bien. Si van a tomar una cerveza o si van a tomar algunas copas, coman bien. Porque en la fiesta los niños se preocupan mucho de que haya alcohol, pero no se preocupan de que haya comida. Entonces, como sus hijos vayan a una fiesta, denles de cenar bien antes. Ayer me decía un muchacho, es que a mí me dijeron que si me tomaba 5 cacahuates no se me subía. Digo, mira, si comes grasa y lo estás bebiendo, no se te sube tanto. Por eso sí es cierto que sirven los cacahuates y las papitas fritas. Pero te sirve más que tu mamá antes de irte a la fiesta te haga 2 huevos, con un plato de frijoles, tortillas, un vaso de leche y un pan. Entonces te vas a ir bien llenito y eso porque luego dices, no, si me tomo una cucharadita de aceite de oliva, ya sabes, mitos. Nada, hay que comer bien antes de beber.
lo que sucede es que la gente se pone eufórica. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Las drogas se dividen en dos. Nosotros que no somos médicos, ustedes y yo, de una manera muy fácil. Hay drogas que deprimen y hay drogas que estimulan. Para que una sustancia sea droga tiene que afectar el sistema nervioso central. El alcohol, la gente piensa que es estimulante porque se pone muy alegre, pero no, es depresor del sistema nervioso. Lo que pasa es que como llega al cerebro, desinhibe la conducta y la gente se atreve a hacer cosas que no haría en sus 5 sentidos. Entonces, por lo general, con una copita nos ponemos eufóricos. Con 2 o 3 copitas en el mismo tiempo, porque va a depender mucho no de lo que bebamos, sino de la cantidad y el tiempo. Todo es alcohol, lo que depende mucho es la cantidad y el tiempo. Ya cuando nos tomamos más copas en un corto tiempo, empezamos a ponernos torpes. Se nos traba la lengua, empezamos a ser repetitivos. Con 0.2 mililitros de alcohol lo que sucede es que la gente se pone como a letargar. O sea, como que, ¿no? Como cuando uno come mucho, que está así ya como medio menso, como cansado, como que ya no sabe ni qué onda, ¿no? Con la cara la que tiene. Con 0.3 entonces ya empieza el peligro, porque puedo yo accidentar a alguien o que alguien me accidente a mí. Entonces cuando alguien está borracho en nuestra casa, lo mejor es que no salga, porque la borrachera no la baja nada, ¿eh? Es puro cuento, que café caliente, que café con sal, y que baños de agua fría. Luego un muchacho me decía, no, pues no, nos fuimos a un campamento y nos dijeron que le pusiéramos hielo al muchacho. Imagínense lo que. Digo, pues seguro le dio pulmonía al muchacho, pero no se le bajó nada. Porque los muchachos luego se van del campamento y algunos se ponen pero perdido, y en una de esas se les puede dar una congestión alcohólica y morir, aunque no sean alcohólicos. Entonces hay que hablar de estas cosas con ellos. Hay que decirles, si sucede eso, rápido al primer centro de atención que haya, para que lo desintoxiquen. No hay nada para que se quite la borrachera más que el tiempo. Tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo pueda eliminar el consumo de alcohol. Y ya con más la gente entra como en un estado de muerto, y entonces uno dice, bueno, pero es que te dije y no te movías, y lo que pasa es que ya está como muerto, pero no está muerto, ¿no? Pero no se le puede, en ese momento ya está en la completa inconsciencia. Y fíjense que esto es maravilloso del organismo, porque si no sucediera eso, más gente moriría de congestión alcohólica. Porque cuando la gente que ya tiene problemas de alcoholismo bebe y bebe y bebe y no puede parar, se puede congestionar. Entonces vemos que el alcohol afecta en las funciones mentales superiores, el razonamiento crítico, la inteligencia, la memoria, el juicio, la coordinación muscular y nuestras funciones vitales como el orinar y el defecar. Entra, continúa a través del cuerpo, por ahí va pasando por toda la corriente sanguínea, pues inmediatamente la sangre es lo que lo toma y lo va descomponiendo químicamente. Cuando un hígado recibe más cantidad de alcohol de la que puede desintoxicar, es cuando el hígado se empieza a deteriorar. Ustedes saben que el hígado es uno de los órganos que no se regenera. Entonces un hígado dañado ya no se regenera, por eso hay que cuidar mucho nuestro organismo. Por eso les damos pláticas de autoestima, porque si yo me quiero y me respeto, no me voy a dañar. Entonces todo va regresando como al mismo origen. Lo que sucede con el beber es que la gente cuando abusa del alcohol empieza a tener una pésima actuación. Entonces alguien que nos caía muy bien y que era muy simpático, cuando empieza ya a emborracharse y a causar problemas, a fulanito mejor ya no le invites, ¿no? Que sea mi hermano o mi primo, lo que sea, porque qué bárbaro, no hace cada desastre, que la verdad mejor que no venga. Entonces nosotros, por lo general, la gente va pasando por la alegría, por la agresividad, por la tristeza, pero primero les pasé las gráficas del consumo de alcohol, de la cantidad de alcohol en sangre, para que ustedes vean qué es lo que sucede, porque sucede algo químico, o sea, no es nada más mental, todas las drogas afectan psicológica y físicamente. Hay una importante relación, lo que les decía, entre el tiempo y la bebida. Un organismo sano, de una gente normal, acostumbrada a tomar de vez en cuando, elimina 1 hora de alcohol, 1 copa de alcohol cada hora. Pero yo eso, por ejemplo, hay veces que hay 1 copa, 1 hora, y está completamente, no hay nada de concentración en sangre. Si
Si yo me tomo 2 copas en la misma hora, aumenta la concentración de alcohol en sangre, y si me tomo 3, aumenta, pero no va aumentando simétricamente, sino potencialmente. Entonces, por eso la gente se emborracha. Es un mito que unas bebidas se emborrachan menos que otras. Lo que emborracha es el alcohol. Yo me acuerdo que yo sí me llegué a poner una borrachera con rompope, ¿no? Pues depende de la cantidad de rompope que se tome. O sea que el rompope, los coolers que se los venden a nuestros hijos en las tiendas como refrescos, tienen más alcohol que las cervezas. Las cervezas, el pulque, el vodka, el ron, todo lo que tiene alcohol emborracha. Y por lo general, un trago estándar emborracha lo mismo. Un trago estándar es como lo sirven en los restaurantes. Porque luego en mi casa puedo servir un dedo y un dedo, ¿no? Como lo sirven en los restaurantes que ya ven que tienen una medidita, una copa de vino tinto, una copita de tequila, una cerveza y una cuba tienen exactamente la misma cantidad de alcohol. Lo que pasa es que yo, por el volumen, me puedo tomar a lo mejor 10 copas de tequila en una hora y no puedo tomar 10 cervezas. Pero por el volumen. Pero si me tomara lo mismo, me emborracharía igual, ¿sí? Eso es bien importante porque hay muchos mitos con respecto a esto. Aquí está la equivalencia para que la vean. Aunque la cantidad de líquido es distinto, la concentración alcohólica es exactamente la misma, ¿sí? De los 3 tipos de bebidas. Aquí vemos también la relación con el tiempo, como una copa, el número, dice bebidas alcohólicas, el número de horas que emplea el cuerpo en eliminar los efectos del alcohol. Una cerveza aproximadamente en 1 hora y media, 2 cervezas aproximadamente en 3 cervezas aproximadamente en 4 horas y media. Siempre y cuando este señor o esta señora o este jovencito del que estamos hablando esté sano, no esté tomando medicamentos, no esté deprimido y haya comido, porque van a influir muchas cosas para emborracharme. Pues fíjense que las mujeres nos emborrachamos más rápido cuando estamos menstruando. Entonces, hay muchas cosas que son diferentes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores cuando vayamos a ver. Si estamos tristes, si estamos deprimidos, si estamos enfermos, si estamos tomando medicinas, lo mejor es no beber nada. Si estamos embarazadas, definitivamente 0 alcohol. Porque el poquito alcohol que nosotros nos tomamos a nuestro hijito se le va mucho. Igual que 0 tabaco, igual que lo mejor de nada de pastillas de ningún tipo, porque van a afectar a nuestro bebé. De una u otra manera lo van a afectar. Luego, por ejemplo, el síndrome del feto alcohólico es espantoso. Son niños que nacen con retraso mental, con los ojos rasgaditos y que no miden el peligro y son muy violentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por lo general, de madres fumadoras nacen niños de menor talla y peso y con problemas respiratorios. También la marihuana causa muchísimos problemas. En mi época se escribían hasta artículos en Harvard que decían que la marihuana no hacía daño, pero porque no se había estudiado a la gente que había fumado marihuana muchos años. Los que empezaron a beber marihuana cuando yo tenía 20 años y no se han muerto y siguen bebiendo, son gente ya completamente inútiles, que no tienen motivación para nada, afecta la memoria, afecta los órganos genitales, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, regresemos. El alcohol afecta en grandes cantidades todo nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos efectos en el cerebro, en el estómago, en el pulso, en el hígado, en los riñones. La tolerancia es un fenómeno que yo les explicaba hace ratito. Este señor, por ejemplo, en 1975 con 3 copas consiguió un efecto. Fue aumentando su tolerancia como una campana y entonces ya para 1978 necesitaba 6, para 1980 aguantaba muchísimo. Y son esos que dicen, ese sí sabe beber, pero si sigue bebiendo así luego va a venir el declive. ¿Por qué? Porque se va a empezar a deteriorar su cuerpo y su mente. Acuérdense que las lagunas mentales, que son esos periodos en los que bebimos y no nos acordamos de lo que hacemos, lo que mata son neuronas en el cerebro. Entonces el alcohol también afecta a nuestro cerebro. Hasta llegar a lo que es el teporochito. Que antes creíamos que el teporochito era el alcohólico, ¿no es cierto? Y el teporochito, pues yo les digo a mis estudiantes que es un héroe nacional, porque ya pasó por todo eso y todavía vive. O sea, no se ha muerto, no lo han atropellado, ya como poquito ya se borracha. Ya un tecito de hojitas y un chorrito de alcohol de 96 y ya está borracho. Pero todo lo que logró sobrevivir y cuánto tiempo, ¿no? Pero muchos se van quedando en el camino. Y a los jóvenes lo que yo les digo, tú no eres alcohólico, pero en una borrachera puedes tener un accidente, te pueden llevar a la cárcel, puedes tener una riña, te pueden cachar en la escuela,
Se pueden reprobar como a los niños o suspender. A los niños con los que estuve ayer unos tenían suspensión de 6 meses y otros de 1 año. Entonces, pues aguas, ¿no? Aguas porque puedes tener consecuencias. También les damos una plática muy bonita de proyecto de vida para que ellos vayan viendo que todo lo que hagan tiene una repercusión. O sea, que nada se quede nada más así. Desafortunadamente el abuso de alcohol, y miren, estoy hablando de abuso de alcohol, no nada más los alcohólicos afectan a la familia, también la gente que abusa de alcohol, que es el bebedor fuerte, porque en una borrachera uno puede cometer muchas tonterías. Entonces, en una familia donde hay alguien que abusa del alcohol, él se afecta física y mentalmente, afecta a su familia, afecta a su trabajo y afecta a la sociedad en general. Las relaciones, la salud, el trabajo, lo que veíamos hace un momento, ¿no? El que era muy simpático y nos encantaba que estuviera en nuestra casa, después y ya mejor no vengas porque está terrible, ¿no? Y en una familia donde el alcohol está presente a través de los años, el hijo va a ir aprendiendo eso y lo va a ir aprendiendo como algo normal. Si yo soy un señor que me tomo 1 o 2 copas de vez en cuando, que nunca me emborracho, que trabajo, que cumplo con mi familia, eso es lo que va a aprender mi hijo. Entonces cuando salga y vea la presión de sus jovencitos, de sus compañeros, va a tener el apoyo de la familia, que es tan importante, ¿no? Pero si yo me emborracho y llego y golpeo a mi mujer, o yo como mujer me emborracho y llegan mis hijos y no está la comida, o puedo ir por ellos a la escuela y no voy porque estoy... Pues eso es lo que van a aprender nuestros hijos. Entonces el testimonio que nosotros les demos a los hijos es una de las cosas más importantes. Fíjense que en México por eso nos hemos salvado mucho de la drogadicción, porque gracias a que nuestra familia sigue siendo unida. A pesar de todo, en México la familia sigue siendo unida y seguimos creyendo en valores. Es otro tema que manejamos con los chavos, valores, ¿no? No les tratamos de imponer valores ni creencias, pero que ellos creen sus propios valores y sean fieles a ellos. Como yo les digo, mira, si tú quieres ser virgen hasta el matrimonio, pues adelante y defiéndelo, caray, muy bien hecho, ¿no? Se vale decir no, es una cosa muy válida. Y si no, si tú quieres tener relaciones sexuales con tu novio, bueno, pues haz las cosas bien, ve a un centro de salud, averigua cómo se van a hacer las cosas y no andes al rato con un embarazo inesperado o conducida. Pero uno tiene que crear sus propios valores. Nosotros no les decimos, yo a los jóvenes como a ustedes no les hablo de conceptos de bueno o malo, sino de salud o de enfermedad. Y todo depende de cada persona, cada quien decide sobre su propia vida. Todo a lo que conlleva la intoxicación alcohólica puede ser pues a la muerte en el volante, a llegar a perder el trabajo, a lo que les hablaba de la madre con el feto alcohólico. Sin embargo, por la permisividad tan grande que existe en nuestro país con respecto al alcohol, la gente no hace caso de las primeras llamadas. Entonces, a lo mejor un día nuestro jefe nos llama la atención porque nos fuimos el viernes y ya no regresamos en la tarde y ya a todo el mundo le pasa, ¿no? Otro día tenemos un accidente y no, pues la culpa fue del otro. O nos gastamos todo el dinero y pues no, pero es que era el cumpleaños de mi compadre. Entonces como que estamos justifique y justifique. Por lo general el alcoholismo y la drogadicción son los problemas de la negación. Hasta que no son muy grandes la gente no los quiere ver. Entonces estos programas de prevención lo que nos están diciendo es agua, rápido. Es como nosotras mujeres de 40 años para arriba. Si vamos cada vez con el ginecólogo o cada 6 meses y nos hacemos nuestro Papa Nicolau y vemos que no tengamos tumores, tal vez si nos encuentran algo lo podemos arreglar, ¿no es cierto? Pero si nos esperamos 5 años y cuando llegamos ya estamos invadidas de cáncer, nos vamos a morir. Entonces, igual, como una enfermedad cualquiera, es mejor detectarla en una edad temprana y no asustarnos, no preocuparnos demasiado, sino ocuparnos. Ver con quién, a quién le tenemos confianza, con quién podemos hablar. Y hay muchas alternativas. Mi plática siempre trata de eso, de mostrar que hay muchas alternativas. No se trata nada más de destapar problemas, sino mostrar soluciones. Las fases y etapas del alcoholismo rápidamente las vamos a ver. Esta es la tabla del doctor Jelinek. En 1951 este doctor hizo un estudio muy importante donde se determinó que el alcoholismo era una enfermedad. Todas las enfermedades tienen una historia de la evolución. El consumo social es lo que afortunadamente la mayoría de la gente hace. Un bebedor social es aquella persona que nunca se emborracha, que en las tiendas se toma 2 o 3 copas, nunca tiene problemas con su forma de beber, o sea que bebe con moderación, que disfruta el alcohol. Ese es un bebedor social. Abajo empezamos a tener los bebedores notorios, que son los que empiezan a ser bebedores problemas.
es la gente que bebe periódicamente los fines de semana o cada X tiempo, pero por lo general cuando bebe se emborracha, ¿sí? Y lo que va a suceder con esta gente es que va a pasar del consumo social al consumo relajante. O sea, cuando la gente ya empieza a beber para calmar las tensiones, y ahí va a empezar la tolerancia. En la primera etapa, que tenemos la fase premonitoria, por lo general la diferencia entre un bebedor fuerte y un alcohólico la marcan las lagunas mentales. Cuando una gente ya ha tenido lagunas mentales, que son esos periodos durante la borrachera que hice cosas pero no me acuerdo de lo que hice, aguas. Ahí ya hay poquito rojo de que puede empezar un problema de alcoholismo. En la primera fase, en la fase premonitoria, la gente empieza a beber a hurtadillas, o sea, escondidas, ya no enfrente de todo el mundo. Hay preocupación por la bebida. O sea, me voy a ir de día de campo y lo que más me importa es que no vayan a faltar las cervezas o la botella de ron. Empiezan a beber de golpe, no despacito. Lo que nosotros aconsejamos es beber despacito y la gente que se quiere emborrachar bebe de golpe. Hay sentimientos de culpa y empieza a haber lagunas reiteradas. Para pasar a la siguiente fase hay una pérdida de control. ¿A qué le llamamos pérdida de control? La pérdida de control es cuando yo me tomo la primera copa y se me despierta una compulsión por seguir bebiendo que no puedo parar. Es muy diferente que yo decida que ya en mi cumpleaños me voy a emborrachar porque quiero, a que cada vez que bebo, o la mayoría de las veces, o algunas veces, aunque no quiera, me emborrache. Cuando empieza a suceder esto, ojito, es poquito rojo de que ya puede empezar a haber un problema de alcoholismo. En la fase crucial hay todo este gama de, no es que una persona pase por todas, pero por lo general es la historia. Hay pretextos, conducta extravagante, agresión marcada, remordimientos, puede haber periodos de abstinencia, toda la gente que va a curar a la villa, porque se empiezan a dar cuenta que tienen problemas y entonces cura que van a dejar de beber por un tiempo, cambio de patrón de consumo. No, pues lo que a mí me emborrachaba era el fuerte, ¿no? El brandy o el ron, ahora voy a tomar mejor cerveza. Hay aislamiento, puede haber lástima de sí mismo, pobre de mí, no, lo que pasa es que nadie me comprende, mi jefe me odia, tengo tantos problemas. La huida geográfica, que es cuando la gente dice, yo bebo por el medio ambiente en el que estoy, pero si me voy a otro lado voy a dejar de beber. Pero si no resuelve el problema de fondo, lo único que hace es llevar el problema de un lado a otro. Empieza a haber resentimientos contra todo el mundo y por lo general ya hay un problema familiar serio. Se puede buscar una ayuda médica y se puede empezar a beber en la mañana, aunque esto no es necesariamente importante, porque hay gente que dice yo no bebo en la mañana y por eso no soy alcohólico, pero está temprano ya de las 12. Luego ya vienen las borracheras prolongadas y se entra la fase crónica, donde la gente ya se aprovisiona para que no le falte alcohol, donde hay descenso de normas éticas, se empieza a perder la tolerancia. ¿Se acuerdan en la campana de Gauss que vimos? Empieza a haber estremecimientos, temores, puede haber bebedor obsesivo y entonces la gente ahí empieza en un deterioro muy fuerte. Las mujeres por lo general antes bebían más escondidas que socialmente. Ahora el consumo de patrón entre las jovencitas es exactamente igual, beben exactamente igual que los chavos. Esto nos refleja pues, lo que le puede pasar a nuestro bebé, ¿no? Si consumimos alcohol cuando estamos embarazadas, todas las pérdidas que podemos tener, cómo va avanzando la enfermedad a través de los años, la diferencia de lo que podría ser el tratar a un hijo con amor, con cariño, con comprensión, al tener un problema y manejarlo todo con muchos hitos. Estas transparencias las puse aquí especialmente para ustedes, porque nos habla de la familia, ¿no? Yo sé que es muy difícil porque todos tenemos mucho trabajo, muchos problemas y mucho estrés, pero pues tenemos que aprender a darnos el tiempo de darles, aunque sea poquito tiempo a nuestros hijos, pero de calidad, y sobre todo escucharlos. Yo tomé un curso de comunicación este año con un psicólogo de la Ibero, y él nos decía que creemos que comunicar es hablar, y uno de los mayores artes de la comunicación es saber escuchar. Entonces yo me estoy dando la tarea este año de escuchar a mis hijos, porque yo les echaba 1000 rollos, ¿no? Como me encanta hablar, los rollos y rollos, como están chiquitos, pero un día decidí quedarme callada y oír lo que ellos me decían, ¿no? Porque cuántas veces yo, no sé ustedes, pero a veces no me doy el tiempo de escuchar a mis hijos qué es lo que les pasa. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, ay, qué bueno, mi hijito, y ya, ¿no? Pero pues para escucharlos a veces hay que jugar con ellos, ver su programa favorito, oír ese cassette de música que odiamos, ya sabes, pues, ¿no?
Todo eso hay que hacerlo para mejorarlo, ¿no? Irlo soltando hasta que se sientan seguros. Fíjense que los adolescentes parecería que quieren mucha libertad, pero también quieren que les pongamos límites. Hay que poner límites, pero con amor, ¿sí? Tampoco hay que dejarlos que hagan lo que se les pegue la gana, porque aunque ellos digan que eso quieren, la realidad no es esa. Ellos en el fondo sí quieren límites, pero están viendo hasta dónde pueden, ¿no? Entonces hay como que ir estirando y aflojando. A mí me contaba, se les voy a platicar esta anécdota porque a mí me sirvió, yo creo que ustedes después de la directora de la Prepa 3, estábamos platicando de un curso para padres en su plantel. Y entonces nos decía que ella tiene una hija adolescente, bueno, ya grande, pero cuando la chica empezó a ir de fiesta, bueno, era un pleito y llega a tal hora y porque sale estante todos los sábados. Y la pobre señora dice que sufría como loca. Hasta que un día llegó y le dijo, a ver, dame tu mano. Entonces la chica, no, la chica le puso la mano así y le dice, mira, aquí te doy la responsabilidad de tu vida. Yo soy instrumento desde allá arriba que me encargo que te cuidara. Y me tengo que dar cuentas. Entonces, a ver, tú te crees ya muy grandecita que puedes ir a bailar todos los fines de semana, llegar a las 5 de la mañana, bueno, ahí tienes la responsabilidad de tu vida. Dice que a partir de ahí la chica empezó a salir menos, a llegar más temprano. ¿Sí? Porque a lo mejor a otro papá le funciona otra cosa, pero tenemos que irle buscando. Yo a mi hijo César sentía que le pegara un grito, a María Alicia le pegaba un grito y ella me pegaba 5 y la porque mi hija salió cañona. Entonces a ella una psicóloga en una escuela para padres, que yo fui cuando la niña tenía 1 año, que me hacía unos berrinches que me vomitaba encima. Me dijo, cada vez que se le ponga así la hija, abrácela y mésala. A esa niña no le grite, porque si le grita ella le grita más y es más fuerte que usted. Entonces, ¿para qué? Fíjense cómo cada niño y cada hijo y cada situación, pero hay muchos libros y hay mucha bibliografía y hay muchas cosas que estamos en la mejor disposición de darles. O sea, hay una solución para cada problema. Y sobre todo eso, sentirnos contentos de ser papás y no andar cargando la paternidad como lo más horrible, ¿no? Porque luego tanto problema. Darles un sentimiento de confianza, de que a pesar de todo el mundo es seguro, cada quien tendrá sus valores y sus principios, pero sí es importante que los muchachos sientan muy seguros en su casa, a que llegan ahí, libertad pero con límites, lo que decíamos hace un momentito, informarles bien cuál debe ser el camino. Ustedes ya no pueden no hablar con sus hijos de alcohol, de drogas, de sida, no pueden, porque sería vivir en la negación. Yo que trabajo con ellos, que me voy con ellos de excursión una semana y que los jueves estoy en las fogatas con ellos toda la noche, tienen que hablar de eso con ellos. Aunque no quieran, tienen que hablar porque ellos ya hablan de eso, pero no lo hablan mal. Entonces ustedes como padres tienen que informarse y darles la mejor confianza. Con respecto al alcohol, ¿no? Porque si no, se van a enfrentar a una sociedad donde los va a querer estar jaloneando. Y entonces, dicen que algo que nace torcido jamás se endereza, pero yo creo que sí. Yo creo que la gente cambiamos, que la gente superamos problemas, que la gente salimos adelante si queremos y encontramos un buen apoyo y somos lo suficientemente humildes como para pedir la ayuda. Lo que veamos de que nuestros hijos van a ser el reflejo de nuestro comportamiento, pues sí, si los papás están bebiendo, pues los hijos están jugando también a que beber, ¿no? Eso es así como lo más natural del mundo, ¿no? No es nada que no sepa. Los medios de información también nos afectan. Entonces hay que ver la televisión, mis hijos ven todos los programas de televisión, pero conmigo los criticamos. Y criticamos los anuncios. O sea, porque no los podemos sacar de la realidad. La realidad es esta y esto es lo que vive, ¿no? Pero hay que criticarlos con ellos. Por ejemplo, el programa de Los Simpson, que ha sido una caricatura que ha sido muy criticada en muchas escuelas, yo creo que puede ser educativa si las vemos con nuestros hijos y vemos lo que sí se debe, lo que no se debe, el papá mediocre, etcétera, etcétera. O sea, podemos de todo sacar provecho, ¿no? Si realmente nos damos... Yo eso es lo que hago con mis hijos ahora, por lo menos veo un programa de televisión con ellos y ahí lo vamos así como comentando, discutiendo, porque pues ellos van a estar bombardeados y les presentan modelos guapísimos, ¿no? Con respecto al alcohol, nosotros podemos decirles, mira, tú puedes ser abstemio, ser un bebedor moderado o puedes ser un alcohólico. Nadie tiene por qué decidir. Primero que nada te vas a informar. Yo a mi grupo de muchachos ayer, que estamos empezando, una de las tareas que les dejé es que cada uno me va a decir qué hace el alcohol en el organismo, qué hace la marihuana, las pruebas que ellos me dijeron ahí, qué hace la cocaína, qué hace unas dos. Cada uno de esa tarea, porque sí debemos de saberlo
conoce tus límites, nunca combines drogas y alcohol, aprende a abstenerte sin sentirte mal, no te dejes presionar por el grupo, caray. Si tú nomás quieres refresco cuando planees tu fiesta, que haya alcohol pero que también haya refrescos, también eso va para los adultos. Yo como anfitriona ofrezco la primera copa, después les digo pues ahí está, y cada quien que se sirva lo que quiera. Yo no sé por qué estar emborrachando a todos mis invitados, ¿no? Y una hora antes de que se termine la fiesta hay que quitar el alcohol, ofrecer café, ofrecer un té, una rebanada de pastel, unas galletitas, un chocolate, para que nadie salga de nuestra casa borracho con un accidente y luego tengamos motivos de culpa. Eso va para adultos y para jóvenes. Son las cosas de aprender a beber con responsabilidad. Que siempre haya comida, que cuando planeen sus fiestas pues también lleven sandwichitos, ¿no? Porque ahora de veras nada más es alcohol. Ya no se preocupa ni siquiera de botar. Entonces aprende a abstenerte sin sentirte mal, bebe poco y bebidas no muy cargadas. Ahí lo que yo les sugiero es que cuando lleguen a las fiestas primero se tomen un refresco para que se les quite la sed. Rápido. Después ya se sirvan su copita que quieran y se la chiquiten. Les digo, un traguito, ir a coquetear con la novia, un bailecito, comer unos cacahuatitos, ¿no? ¿Por qué nomás estar bebiendo? Después, entre una copa y otra, tomen refrescos. Si ustedes se toman una copa cada hora, están bien comidos, no están enfermos, no se van a emborrachar, van a disfrutar más la fiesta y no van a perder el estilo. A los chavos les choca perder el estilo. Entonces por ahí es por donde hay que decirlo. Porque si les digo beban con responsabilidad, les choca la palabra. Entonces estuve pensando cuál. Y un chavo me dijo, beber sin perder el estilo. Bueno, entonces ahora este es nuestro plan con ellos, beber sin perder el estilo. Nunca beber con el estómago vacío y si tienes problemas, evita el alcohol y bebe despacio. Come mientras bebas y ser responsable con los demás. No te burles de los que no beben, sirve bebidas sin alcohol, recomienda a los amigos que manejan que no tomen. Ahora hay un anuncio en la televisión que no sabemos si es bueno o si es malo, pero que es el conductor asignado. Por un lado es como darles permiso de que beban a los otros, pero por otro lado si no hacemos ese problema. Como es idéntico que con el condón. Enseñarles el uso del condón es como darles permiso a que tengan relaciones sexuales, pero no enseñárselos es esconderlos a que les den sida. Y yo no sé si saben algo sobre SIDA, los invito a todos. El lunes va a haber una conferencia de 10, porque la va a dar Gloria Ornelas en Servicios Médicos de la UNAM, junto a la alberca a las 11, que va a ser un blues contra el SIDA, de 11 a 1, pero el SIDA es una enfermedad que deteriora toda la familia, así toda. Entonces, tenemos que evitarlo. Entonces, pues igual, ¿no? A lo mejor es darles permiso, bueno, pero a lo mejor hasta beben menos. Ya todas estas son así, porque es que lo que va a decir ya se está acabando el tiempo. Bueno, muy importante, nunca combinar alcohol con otras drogas. Que desafortunadamente ahora que yo trabajo mucho en los grupos de alcohólicos anónimos y de drogadictos anónimos, los muchachos llegan hasta los 17 años por la combinación. O sea, a mí me va a tronar más el cerebro si combino alcohol y marihuana, o alcohol y cocaína, o alcohol y pastillas, que como antes que los muchachos nada más consumían alcohol. Entonces eso sí es fatal para el cerebro, es algo que tenemos que tener muy consciente. Vamos a ponerla ahí. Y pues todas las Casi a las orillas. aquí nos dicen rápidamente, las vamos a pasar porque ya son 10 y cuarto y ya se me acabó el tiempo. Cómo es la actuación independiente y qué es lo que sucede cuando consumimos drogas. Hay unas que suman la potencialidad, otras que al contrario, como que lo aumentan, pero no de 2 más 2, sino lo potencializan. Hay otras que tienen efecto antagónico, por ejemplo, el estimulante le resta fuerza a la acción del sedante. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tomaron alcohol, que es sedante porque es depresor del sistema nervioso, y luego consumen cocaína, que es estimulante, y sienten que se les bajó, pero lo que pasa es que está produciendo un choque en el organismo que imagínense el daño que hace. Es aventar un estimulante contra un depresor. Entonces esas cosas hay que cuidar mucho para que los muchachos no consuman todo este tipo, ¿no? Todo lo que nos hacen los estimulantes, algunos barbitúricos, los hipnóticos más el alcohol, nos dan un efecto sumativo que puede producir la muerte.
los tranquilizantes más alcohol también pueden producir la muerte. Los antidepresivos nos pueden dar euforia, alta presión, fiebre, depresión, puede llegar hasta ser un paro cardíaco, la combinación de antidepresivos y alcohol. El altabús, que es una cosa que se utilizaba mucho para que la gente, cuando la mujer le daba altabús al señor, y entonces el señor cuando bebía se moría. Ya que le traía, así como pero se ha visto que no, que eso no sirve de nada. La persona que quiere dejar de beber, o quiere dejar de consumir una droga, o quiere dejar de comer, desde lo más sencillo, o sea, hasta para hacer una dieta y una abstinencia, tenemos que tener el deseo, si no, no se puede. Por eso es muy importante que la persona esté en disposición de tratar de mucho tiempo. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta. 5 minutos de preguntas, ¿me da, doctor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí. ¿La regresamos? Metronidazol más alcohol nos da náusea, calambres, vómito, acaloramiento y dolor de estómago. Y así habría que hacer otras de lo que les pasa a los chavos que consumen, por ejemplo, alcohol y marihuana, causa inmediatamente laguna mental. O sea, la gente pierde la noción de lo que está haciendo, sigue haciendo cosas pero no se acuerda. Alcohol y cocaína es este efecto antagónico que parece que se le bajó la borrachera, pero no es cierto, sino que vino esto. Entonces habría que ver cada una de las drogas qué es lo que hace, porque no todas las drogas afectan igual al organismo, ¿sí? Hay algunas drogas que afectan más, unas que afectan menos, unas que afectan más la parte psicológica. Hay gente, por ejemplo, que el tabaco lo afecta más en lo psicológico y tienen una dependencia psicológica, pero no tanto física, pero no lo pueden dejar porque, aunque no sienten todo el síndrome de supresión física, psicológicamente lo necesitan mucho. Entonces, todas las drogas, todas, producen adicción física y adicción psicológica, pero dependiendo de la persona y del tipo de droga, es el tiempo. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta. Sí, miren, a los que estén interesados, aquí dejé unos volantitos. Entonces, iban a ver si les sacaban copias. Se llama Blues contra el SIDA, lo organiza la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Dirección General de Servicios Médicos. Para cualquier información o duda que quieran, nosotros estamos en servicios médicos en la universidad, junto a la alberca frente a la Facultad de Arquitectura. Entonces, aquí les voy a dejar algunos folletitos, no les va a alcanzar uno de cada uno a todos, pero sí les va a alcanzar. Ahorita en las orillas voy a dejar un montoncito para que les toque por lo menos uno de alcohol o uno de tabaco o uno de droga. Pues muchas gracias, que tengan un buen día. Buenos días. Estás como viendo y escuchando, pero ya se nos habíamos dicho, esta sesión va a ser maratónica, porque es la última. Queremos aprovechar el tiempo en la medida que se pueda. De tal manera que ahorita, manera de descanso, no de receso, vamos a proyectarles una pequeña película en relación con el problema del SIDA, que todos ustedes ya saben que es. El programa está estructurado para el día de hoy para tratar precisamente, por una parte, adicciones, algunas de las cuales ya mencionó la licenciada. Por otra parte, enfermedades de transmisión sexual, con el doctor Carlos Boca, que independientemente es un médico que no es, no es un buen médico, es un excelente médico, y no porque esté aquí, sino porque, pues, dice nadie diga quién es, que sus hechos lo dirán. Él se ha dedicado en sus últimas semanas, pero como les digo a mis alumnos, semanas
entonces él va a tratar ese tema, enfermedad de transmisión sexual, y yo voy a tratar inicialmente el tema de la enfermedad más conocida, más común, más de moda, y que en tanto no encontremos, no se encuentra un tratamiento que curativo. Pues tenemos que decir que es una enfermedad que llegó para quedarse. Esperemos que no vaya a ocurrirle lo que le ocurrió al partido oficial, que se fundó en 1929 y ya está dando las últimas patadas de ahogado, pero ya transcurrieron muchas semanas. Esperemos que en este caso del SIDA no se prolongue tanto y pronto se encuentre la solución, pero en tanto no se encuentre, pues el problema, como dicen, ha cundido en toda la población. Yo estoy seguro, porque desde que apareció en el país hace 16 años, pues nos hemos preocupado mucho en cuanto a tratar de, primero, se los confieso, siendo un padecimiento nuevo relativamente, pues tuvimos que aprender cómo es, qué es, quién lo producía, por qué. Y segundo, divulgar a la población general este problema, porque sabemos, y entonces ya lo empezamos a saber, esto no es un problema que, como inicialmente se pensó, fuera castigo divino para aquellas personas que, como dicen vulgarmente, les hace agua a la canoa, o comen arroz con popotes, o pues tienen ciertas tendencias o ciertos gustos o predilecciones por individuos de su mismo sexo. Si bien es cierto que en un principio, pues los primeros casos estudiados y notificados, sobre todo en Estados Unidos, fueron de homosexuales, pronto se supo que es un problema que toda vez que es causado por un virus y no respeta ni sexos, ni edades, ni razas, ni creencias religiosas, ni colores de piel, ni nada. Sí, como algunos machos mexicanos le tira todo lo que se mueve, pues entonces pronto supimos que había que cuidarse. Yo estoy seguro, y me voy a permitir a tomar la pequeña libertad de hacer preguntas a ustedes, a quienes quieran decirme qué cosa entienden por SIDA. ¿Quién empieza? Recuerden que tenemos aquí que hacer examen tanto de una mujer como de un hombre, de un varón, ¿verdad? Quiero que me digan, aquí nuestra damita quiere decirnos qué entiende por SIDA. Es la pérdida de la defensa de nuestro organismo ante las diversas enfermedades que pueden ser por virus. Muy bien, ya ven como si saben. ¿Quién más quiere decirme, ampliar más este concepto, esta idea? A ver, no veo manitas levantadas, está bien que todos quieren, pero alguien, Así es, a ver, un varón. El SIDA es causado por un virus que se aloja primero en los tejidos y al transcurrir cierto tiempo presenta la sintomatología de la enfermedad. Y esta se presenta por enfermedades de tipo oportunista que normalmente el organismo combate en pocos días, y que ya desarrollado el VIH se producen estragos más grandes. Y ya en esta etapa, la heroína, ya las defensas están totalmente destruidas porque el virus se alojó en esos tejidos y destruye. Muchas gracias, esto lo vamos a pasar para que acabe la conferencia. ¿Quién más quiere decirme cómo se transmite?
mal uso de agujas hipodérmicas o transfusiones de sangre. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo respecto de la forma como se puede descubrir que una persona está infectada? Nada más que está cerrada la biblioteca y es enferma. Porque aquí ya este papá nos dijo casi todo. Yo dije, ¿y ahora yo de qué les voy a hablar? Sí, el único problema que tenemos es que la mesa está cubierta con ¿Quién me dice es la mesa cómo se puede saber que una pero persona no será un respeto de receso o infectada o terminando no? esto. Yo creo que ahorita van a tener ese rollo y después del receso, me imagino, ¿no? Eso sería ya cuando tiene la O sea, con el enfermedad, receso se trae toda la pero expa para cuando estar libre la mesa. tiene el virus. Ya la ponemos, ya tenemos todo preparado, listo, ya nomás para conectar y ya. Muy bien. Como ustedes ven, bueno, estoy seguro que si ustedes hubieran querido, pues aquí se hubiera formado un coro, porque todos hubieran contestado las preguntas que les he hecho, porque todos conocen la respuesta. ¿Y por qué la conocen? Pues porque se les ha estado informando desde antes, como dicen, ¿verdad? Se les ha estado diciendo qué es, quién lo produce, cómo se introduce al organismo, cuáles son las manifestaciones. Este hombre nos dio una clase. Infecciones oportunistas. Insisto, pues mejor lo parto allá. Entonces, nos están diciendo por qué vías se desarrolla más, se transmite, como es la vía sexual, la vía sanguínea, por piquetes con agujas que están infectadas por haberse infectado con otra persona que está infectada o que tenía la enfermedad, y la forma como se puede descubrir. Bueno, en esta película que les aclaro no está nueva, pero no han cambiado los conceptos. Lo único que ha cambiado es las formas de tratamiento, de las que hablaremos un poquito. Pero esta película está hecha en Estados Unidos, ya tenemos algunas hechas aquí, pero preferí tratar de que vieran ustedes los conceptos que se han venido manejando desde 1980 y tantos, porque, repito, en ciertos aspectos no ha cambiado esto. Es útil como recordatorio, no nos enseña nada nuevo que ya no sepamos, pero sí vale la pena ver. Ahora sí, como dicen, no sé si ya estén listos, corre película, creo que todavía no. Bien, mientras sigamos entonces hablando un poquito de esto. Fíjense ustedes que estas cifras son cambiantes. De hecho, aunque tenemos muchas transparencias en relación a esto, tenemos que ir modificando constantemente algunos datos, porque están cambiantes, porque los datos numéricos de ayer ya no son los de hoy, y los de hoy no son los de mañana. Y aquí, como en las tasas de interés y como en el movimiento de la bolsa, que parece que está en un elevador o en un juego de esos de los niños que sube y baja. Hoy amanece, hoy termina la jornada bursátil con un aumento en la bolsa de valores, aunque no se refleja en nuestra propia bolsa, ¿verdad? Y mañana resulta que pierde, baja, y así está, sube y baja, y eso se relaciona pues directamente con la economía del país y pues con nuestra propia economía. Y sabemos que el dólar ayer estaba tanto y que hoy está tarde, que mañana va, ese nunca baja, ese sube, se va en una escalera que nunca baja. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque precisamente en relación al tema que nos ocupa, las cifras que se observan en el mundo están como el dólar, van a la alza. Ahorita no ha habido manera de que vayan a la baja, y pues por una razón bien sencilla, porque si, como muy bien lo dijo el señor,
se transmite por vía sexual, por lo cual, bueno, se considera como una de las tantas enfermedades de transmisión sexual. Pues no tiene nada de raro que, aunque la vía de transmisión más eficiente es la sangre, porque, como lo dijo este hombre, el virus se aloja en los tejidos y curiosamente se aloja en las células de la sangre, que la sangre es un tejido. El virus fuera de las células no vive, es el más lábil, el más débil de todos los conocidos. 15 minutos a la intemperie le pasa lo que, según dicen algunos pajaritos, que las contingencias ambientales se mueren. El virus se muere, y yo creo que con las contingencias ambientales aquí en nuestro medio pues se muere más pronto. Pero la verdad es que para poder vivir tiene que estar adentro de una célula, y de una célula de la sangre. Y como la sangre, yo les digo a mis alumnos, es la chismosa del organismo. ¿Por qué? Pues porque donde quiera que ustedes pinchen, ahí lo que sale es sangre. Y la sangre consta de muchas células, por eso dice que es un tejido. Entonces, este bribonzuelo, este pillín, o como dirían en la política moderna, este maloso, pues resulta que se va a alojar en las células que nos defienden, en las células productoras de defensa, como son los glóbulos blancos, y en particular ciertos glóbulos blancos son linfocitos. Ahí va y se aloja, y para poderse multiplicar, para poder crecer y multiplicarse, pues utiliza el material que tiene la célula. Por eso es un pillín, pero nomás de un lado, del que le miren. Resulta de que utiliza ese material, y a partir de ahí salen muchísimos virus que van a parasitar a otras células, y aquella parasitada ya la destruyeron. Entonces eso nunca acabar. Entonces el problema está ahí, repito, como la sangre tiene estas células y el virus se aloja ahí, pues es muy eficiente la transmisión a través de la sangre. Pero, como muy bien lo dijo el compañero, y piensen ustedes cuántas personas necesitan sangre, necesitan una transfusión o se inyectan, aunque como lo acabo de decir Alicia, ya empiece a cundir un poco cierto tipo de drogadicción en nuestro medio a través de inyecciones. Comparen el número de personas que pueden utilizar o que necesitan transfusiones o necesitan inyectarse. Compárenlo con el número de personas que tienen relaciones sexuales. Pues todo el mundo las tiene, ¿no? Digo, pues para eso es el sexo, y ya lo hemos dicho, para eso es, pero se pide, ¿verdad? Entonces, independientemente de eso, recuerden, si no existiera el sexo, pues no existiría la humanidad, así de sencillo. Las campañas de planeación familiar que en nuestro medio han resultado de una eficiencia increíble para aumentar el número de mexicanos, bueno, pues se realizan porque sencillamente todo el mundo, en cuanto llega a la edad de la punzada, pues empiezan a tener relaciones sexuales, lo cual, pues, qué de raro tiene, pues si para eso es. Entonces, en tanto que todo el mundo tiene relaciones íntimas, y el problema gravísimo es que nadie sabe cuando quedó infectado o sigue teniendo relaciones, y por eso, como les decía en un principio, pues ha cundido y cada día es más, y en cuestión del problema del SIDA, como el dólar va a la alza y no hay manera de pararlo. ¿Por qué? Porque todo lo que digamos, todas las recomendaciones que hagamos, cuídense, practiquen sexo seguro, miren, utilicen, no utilicen, sino practiquen la fidelidad, nada más con su pareja, en fin. Pues por un lado nos entran y por otro nos salen. Y como además tanto nos han dicho de esto, que ya llegó el momento en
puro cuento, son campañas políticas para obtener el voto. Y ya la gente no lo cree. Hay muchas gentes que, sabiendo todo esto, como que se les olvida a la hora de la verdad, ¿verdad? Y ustedes creen que muchas parejas, que bueno, eso de pareja, pues, eso es muy relativo. Hay un programa de radio, ya comentamos aquí, de parejas disparejas. Realmente esa es la realidad. Pero vamos, de alguna manera tiene que decir, muchas parejas que practican el sexo, pues uno no les va a preguntar, oye, es con tu pareja habitual. Yo creo que 11 de cada 10 dicen que no, o dicen que sí, pero no es cierto, ¿verdad? Que aunque no presentan los síntomas de la enfermedad. ¿Ya podemos? ¿Ya corre película? Entonces les decía, el problema está ahí. Por eso es que ha aumentado mucho. Y necesitamos cobrar conciencia de lo que se habla a propósito del SIDA es realmente cierto. Realmente debemos preocuparnos, debemos hasta asustarnos, porque esto no sabe uno cuándo le va a tocar. Y la única manera es cuidarse, protegerse, como lo vamos a ver. Ustedes me dicen cuándo. ¿Ya? Otro pedacito, bueno. Entonces les decía, ¿por qué ha aumentado a través de la relación íntima? Precisamente por esa sinceridad que tenemos en todo el mundo, pero en particular tenemos que hablar de nosotros, los mexicanos. Miren ustedes, las últimas estadísticas, que cada año, el día 1 de diciembre, como seguramente saben ustedes, la Organización Mundial de la Salud ha decidido crear el Día Mundial del SIDA, no solo para recordar a los que ya se fueron, sino a los que están, y para insistir en la población mundial, pues que se cuiden, como dicen vulgarmente, no la chiflen que es catada. Entonces, cuídense, nos dicen ese día. Y se organizan muchos programas, conferencias, una serie de situaciones en relación a eso. ¿Ya? ¿En serio? Sí. ¿Verdad, Dios? Órale. Corre película. Vamos a verla. El volumen. Ya está todo. Muy bueno. Preocupa que a pesar de que el número de casos de SIDA reportados en la Organización Mundial de la Salud no sobrepasan los 500.000, hay un subregistro importante de muchos países que no cuentan con la infraestructura médica de detección y se estima que por cada caso de enfermo hay de 50 a 100 infectados. Estos son portadores asintomáticos, que aunque no presentan los síntomas de la enfermedad, sí pueden transmitirla. La infección se originó en el África, según estudios retrospectivos de sangre que han mostrado anticuerpos anti-VIH desde 1959. En los años 70, con la independencia de muchos países africanos, surgen casos de SIDA por movimientos migratorios en Europa y en el Caribe, sin que se identificara como una nueva enfermedad. No fue sino hasta junio de 1981 que se reportan los primeros casos en 5 jóvenes previamente sanos que desarrollaron una neumonía poco frecuente y con un cuadro de inmunodeficiencia. Los 5 eran homosexuales. Por ello surge la idea errónea de que es una enfermedad de homosexuales.
con lo cual da inicio también una epidemia paralela de desinformación, la epidemia social del SIDA. Ciertamente que estos primeros casos descritos fueron en homosexuales, y siendo una enfermedad de transmisión sexual, se pensó que se limitaría a esta población, pero no tardaron en darse cuenta de que este grupo de personas no era el único afectado. Poco después aparecieron casos en drogadictos intravenosos, con lo que se comprobó que podía haber infección por transmisión sanguínea. Al aparecer las primeras mujeres infectadas, no pasó mucho tiempo antes de que nacieran los primeros bebés con SIDA. El SIDA también se transmite por vía perinatal. De manera que el error inicial retrasó la prevención en hombres, mujeres y niños. Sin embargo, a pesar de afectarnos a todos por igual, ya que el SIDA no respeta fronteras, edades, razas, sexos, credos o preferencias sexuales, existen 3 diferentes patrones de transmisión. En los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Oceanía, la infección se ha dado en forma mayoritaria por transmisión a través de drogadicción intravenosa y por transmisión sexual, principalmente entre homosexuales. En Estados Unidos se han reportado cerca de 200.000 casos y es la primera causa de muerte en jóvenes en Nueva York y California. En los estados que colindan con México se han notificado un gran número de casos y hasta un 60% de estos se manifiestan en grupos minoritarios, negros y latinos. En el África, el patrón de transmisión difiere. A pesar del gran subregistro de casos, los estudios serológicos han demostrado que hasta un 40% en algunas poblaciones como Zaire están infectados. Se estima que 2 millones de personas fallecerán de SIDA en este año, nada más en la región del Subsahara. Existen poblaciones en donde los adultos han desaparecido. Aquí los factores agravantes son propios de la pobreza, la desnutrición, las infecciones crónicas, la alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y la ignorancia, de manera que se tiene una proporción de 2 mujeres infectadas por cada hombre. En el Asia, la epidemia del SIDA surge hasta mediados de los 80, principalmente en las comunidades expuestas al comercio extranjero. Aún hay países que no han notificado casos, quizá por falta de infraestructura y recursos médicos para su detección o por motivos sociales, culturales y políticos. Pero preocupa que en localidades como Bangkok, hasta un 45% de las mujeres que acuden a atención prenatal están infectadas. En México existe un patrón epidemiológico muy parecido al del Caribe y otros países latinoamericanos. En un principio, la población afectada fue la de varones con prácticas homosexuales, pero esto ha ido cambiando rápidamente debido al alto porcentaje de transmisión sanguínea y al comportamiento bisexual de muchos varones, el 70% casados, de manera que la transmisión sexual en heterosexuales y principalmente en mujeres está en franco aumento. Hace año y medio la proporción de casos hombre-mujer era de 25 a 1, ahora es de 4 a 1. Y curiosamente ocurre con mayor frecuencia entre mujeres casadas que entre prostitutas. Esto le puede explicar la gran cantidad de transfusiones que se hacen durante el parto, además de los maridos bisexuales. En 1986 se comercializó la prueba de detección de anticuerpos anti-VIH y en ese año en México se impuso la prueba obligatoria para todo paquete sanguíneo que se fuera a utilizar para transfusión o para obtención de hemoderivados. En nuestro país, el SIDA empieza a ser una enfermedad que puede atacar a todos por igual. A la fecha, existen más de 9.000 casos reportados, con un subregistro estimado del 50%, lo que nos da un total de 14.500 casos aproximadamente. Se estima que existen entre 50 y 100 infectados por cada enfermo. Esto significa alrededor de 500.000 infectados que no lo saben, ya que no tienen síntomas, pero sí pueden transmitir la infección. Esta cifra puede triplicarse para el año 2000. Aunada a la epidemia clínica, se disemina la epidemia social, provocando discriminación hacia los grupos minoritarios y rechazo hacia los pacientes, llegando al grado de que en algunos países se toman medidas inútiles, como la obligatoriedad de la prueba de detección en las fronteras.
La prueba debe ser voluntaria, confidencial y anónima, y de preferencia gratuita, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. De esta manera, lo que debe hacerse obligatorio es el brindar los servicios de atención integral para los afectados, asesoría psicológica, orientación sexual, atención médica y hospitalización, obligando a que los seguros y las empresas paguen los gastos de los infectados, que en nuestro país hasta la fecha se niegan, en comparación con los Estados Unidos y algunos países europeos que ya están cubriendo estos gastos. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un conjunto de signos y síntomas que tienen en común la baja de defensas. Es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Este virus se acopla únicamente con algunas células de los seres humanos. El virus, al entrar en las células, se integra en la información genética, convirtiendo a la célula en fábrica de virus. Desde este momento, la persona puede transmitir la infección y tardará de 2 semanas a 3 meses en salir positivo en las pruebas de detección. Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer en un lapso hasta de 10 años o más. Los síntomas inician con un cuadro de malestar general típico de una baja de defensas, como cansancio, sudoración nocturna, fiebres y pérdida repentina de más del 10% del peso corporal sin causa aparente. Puede existir también tos o diarrea, la inflamación de ganglios es frecuente y posteriormente se presentan infecciones oportunistas como candidiasis, neumonía por neumocistis carini, tuberculosis o alteraciones en el sistema nervioso central. También puede desarrollarse un cáncer de las terminaciones de los vasos sanguíneos que se manifiesta por manchas en la piel parecidas a los moretones, pero con la piel sobresaltada o hundida. No existe riesgo de transmisión casual. Los virus no tienen vida propia, tienen que vivir en forma intracelular por necesidad, ya que de lo contrario no sobrevive en el medio ambiente. Por ello no hay riesgo de infección por saludo, beso, por compartir cubiertos o por saliva, a través de los baños públicos, ni albercas, ni por picadura de insectos. El mayor riesgo sigue siendo por transmisión sexual, y la infección puede darse de hombre a hombre, de hombre a mujer, de mujer a hombre o de mujer a mujer. La relación de mayor riesgo es la penetración anal, ya que el ano no tiene la lubricación de la vagina y la mucosa es mucho más delgada, de manera que en toda penetración anal existen pequeñas laceraciones y se tiene contacto directo a torrente sanguíneo. La penetración vaginal también es infectante, más aún cuando existen otras enfermedades de transmisión sexual que provocan pequeñas heridas. La mujer también puede infectar al hombre, ya que frecuentemente el pene presenta pequeñas heridas no visibles por resequedad o infecciones. Existe mayor riesgo si la mujer está en el período menstrual. El contacto orogenital también es de riesgo, siendo este mayor cuando hay eyaculación dentro de la boca, en cuyo caso el virus penetra por heridas macro o microscópicas. Cuando tenemos contacto con una pareja desconocida y no sabemos si tuvo un contacto previo con alguna persona infectada, el riesgo de infección no se limita a ese contacto, sino al múltiplo de parejas que ambos infectados pueden tener en el futuro. Por ello se da el crecimiento exponencial de la infección. La sexualidad es un derecho en la intimidad de cada persona, pero incluye aspectos psicológicos, espirituales, culturales y familiares que hacen de la sexualidad una unidad biopsicosocial. Tenemos que ampliar el concepto de sexualidad, desgenitalizándolo y ampliándolo con educación, fomentando la responsabilidad. Recordemos que la única vacuna que tenemos contra el SIDA es la educación. Respecto a la prevención de la transmisión sanguínea, ya se mencionó que desde 1986 la prueba es obligatoria y desde mayo de 1987 se prohíbe la comercialización de la sangre, por lo que debemos fomentar la donación altruista. Se debe fomentar la responsabilidad de las futuras madres para evitar la transmisión vertical. Depende de cada uno de nosotros como individuos el cuidado de nuestro organismo y el fomento de una sexualidad responsable como padres de familia, como matrimonios, como amantes de la vida,
como profesionistas. Urge una mayor participación de la comunidad en la prevención del SIDA. Asumamos este reto. Sumemos nuestro esfuerzo en la lucha contra el SIDA. Doctor Omar Luis Campos. Bueno, como ustedes ven, casi nada de lo que vieron en la película podría decirse que ignoran. Todo lo que vieron, pues ya lo saben todos. Y únicamente, como les estaba diciendo, necesitamos actualizar las cifras porque día a día van cambiando. Esta película fue realizada en 1989 o algo así, no recuerdo. Debo platicarles un poquitito, no mucho, de algunos datos históricos. En relación a esto, el SIDA empezó a aparecer en México en 1981. En dos haitianos que estaban de paso y que desarrollaron una enfermedad que no se sabía que se estudiaron y posteriormente se supo de qué se trataba. Para entonces ya habían infectado a varias personas mexicanas. Yo recuerdo algún programa de, tal vez muchos de ustedes lo recuerdan, Saldaña, ese locutor que tenía un programa en el canal 13, si no me recuerdo, y que los sábados precisamente tenía un programa que se llamaba Desayunando con Saldaña. Él me invitó, yo estaba como director general del Centro Nacional de la Transfusión. Y por cierto, bueno, no es la primera cosa mi molino, pero yo fui el que dio la norma para detectar de forma obligatoria el SIDA en la sangre de las personas que iban a proporcionar sangre. Y un año después también modificó, bueno, eso lo modificó el Congreso a sugerencia del presidente de la República, entonces era el licenciado de la Madrid, que habíamos hecho un estudio cuidadoso en las personas que vendían su sangre, y debo decirles que de 60 y tantas mil gentes que en el país vendían sangre, encontramos el 7.2% positivos. Estos datos los confirmamos en Estados Unidos y en Francia. Cuando estuvimos seguros de que así era, fue cuando propusimos al entonces secretario de Salud, el doctor Soberón, la necesidad de que se acabara el comercio de la sangre en el país. Duramos un año en las pláticas con el Congreso, con tanto las cámaras de diputados como de senadores. Finalmente se aprobó la ley, la modificación en el sentido de prohibir el comercio de la sangre. Entonces, cuando iniciamos este estudio, sabíamos que el 26%, o sea, una cuarta parte de los enfermos que se habían notificado enfermos de SIDA, lo habían sido por transfusiones, como lo dice la película. Fue esto lo que nos ayudó mucho a proponer que se acabara el comercio de la sangre, porque eran transfusiones provenientes de sangre de personas que la vendían y que estaban en condiciones de inhumanidad terribles y que eran explotadas por los bancos de sangre. De tal manera que ante esa situación que era verdaderamente caótica, fue que decidimos y propusimos esto, y afortunadamente fue una propuesta que fue aceptada y que pues culminó con la prohibición del comercio. Esto trajo como consecuencia que años después, una vez que las personas infectadas ya tenían la infección, desarrollaran años después la enfermedad, bueno, esas ya no tenían remedio desafortunadamente, pero sí se abatió la frecuencia de aparición del SIDA o de transmisión del SIDA por la sangre, de tal manera que en este momento es menos del 1%. Fíjense cómo bajó de 26 a 1, gracias a estas medidas que adoptó el gobierno, por lo cual, sin que yo sea gobiernista, tampoco no piensen tal, pero sí creo que algunas
pues no haría falta que yo dijera algo, si todo el mundo ya sabemos cómo nos va. Pero en el aspecto de salud, del cuidado de la salud, sí insisto en que trabajamos mucho para conseguir esta fuente de transmisión que era terrible. Cuando yo presenté los datos en Estados Unidos, me dijeron, oye, eso no puede ser. Usted tiene un problema epidemiológico. En ningún país del mundo nos han reportado las cifras de ustedes. Vinieron a México, trabajaron con nosotros, con las muestras que habíamos trabajado. Luego las llevé a París, allá con Lou Montagnier, que fue el descubridor del virus. Comprobaron los datos y entonces nos dijeron, oigan, pues hagan algo. Y lo que hicimos fue eso, justamente, prohibir el comercio de la sangre. De tal manera que esa fuente de transmisión prácticamente se abatió. No puedo decir que llegó a cero porque eso no sería cierto. No sería cierto porque todavía en algunos bancos, en algunas ciudades, sobre todo la frontera, nos siguen reportando que hay bancos de sangre que siguen comprando sangre a pesar de que eso ya está prohibido por ley. Pero ustedes saben que en nuestro medio, dicho con un gran respeto hacia los legisladores y las leyes, se dice que las leyes mexicanas son de las mejores del mundo, pero lo que no se dice es que son de las más violables del mundo, quizá más violables que las mujeres, y que conste que en ese aspecto pues no cantan mal a ranchera los violadores. Entonces, de cualquier manera se abatió esto. Ahora, ¿por qué quiero insistir en esto? No porque yo me adorne, digo, me tocó firmar la norma para exigir la investigación del VIH en la sangre, y también me tocó la emisión de la modificación de ley prohibiendo el comercio de la sangre. Pero eso fue como consecuencia de la necesidad que encontramos de que estas cosas tenían que modificarse. Y fíjense que hasta ahorita hablo de transmisión, como en la película lo oyeron, transmisión. Yo quiero insistir porque hemos platicado mucho, damos muchas pláticas acerca de las conferencias, participados en programas por los medios de comunicación, y siempre decimos lo mismo, pero vuelvo a decir lo que dije en un principio, ya no nos lo creen. En la película oyeron ustedes que junto con la epidemia del SIDA hubo la epidemia del trato, del maltrato y del rechazo social hacia las personas, ya no digamos las que están enfermas, sino las que están infectadas, y que lo sabe el público. Pues miren cómo afectados, no nos quieren dar ni la mano, y hemos conocido situaciones verdaderamente tristes, lamentables, increíbles. Eso de que en alguna zona de la ciudad, ¿por qué no nos mantenemos? Saben que una persona está infectada, no enferma. Y cuando van los miembros de esa familia a comprar víveres a una tienda pequeña, ya no se los venden. Dicen, no, ahí hay SIDA. Ya no digamos, Van a volver a empezar videos. hemos sabido de niños, algunos saben, que por formar parte de una familia en donde hay un enfermo con SIDA, los expulsan de la escuela, ya no los admiten. ¿Por qué? Pues porque ahí hay SIDA. ¿Cuáles son las consecuencias? Recuerdo un pueblo, se me olvida el nombre, no es que lo guarde yo, cercano a Veracruz, no más de 20 kilómetros. Quien me sea de por allá puede que se acuerde. Un enfermo de SIDA en una casa, en una familia, pues murió de SIDA. Expulsaron a la familia, el pueblo, salieron corriendo porque los iban a linchar y quemaron la casa de esa familia, porque es la única manera de acabar. Digo, pues no se vale. ¿A qué se debe esto? Pues se debe primero a la desinformación y segundo a la incredulidad. Recuerden que les dije en un principio de la mayoría de las gentes que no creen que el SIDA no se pega de otra manera como no sea por transmisión sexual o por transmisión sanguínea. Y si una mujer que esté infectada se embaraza, probablemente, ni siquiera seguro, porque apenas es en un 25 o un 30% que tiene la posibilidad de transmitirlo a su hijo. Pero fuera de esas tres vías no hay ninguna otra que podamos decir que transmite el SIDA. Fíjense
negación, del rechazo, es debido a que en un principio se mencionó que el SIDA se contagia. Y la diferencia entre contagio y transmisión es como la diferencia entre un pobre y un rico. ¿Por qué? Porque contagio, un niño con sarampión va a la escuela y le pega el sarampión a sus compañeros, por lo menos a los que no están vacunados. Un niño con rubiola, lo mismo. Una persona con varicela o niño, lo mismo. Esos son padecimientos contagiosos. Una persona que tiene gripa, le estornuda a los demás, y aquellos que sean susceptibles al virus de esa persona les va a dar gripa. Pero el virus del SIDA, ya lo vieron ustedes, ya se los había dicho en un principio, no vive fuera del organismo, no vive fuera de las células, necesita penetrar. Entonces, el SIDA, igual que otros padecimientos, la tuberculosis, el paludismo, que es un padecimiento, es una parasitosis, no se contagian, se transmiten. ¿Cuál es la diferencia entre contagio y transmisión? El contagio es directo. La transmisión necesita un intermediario. En el caso del paludismo, pues es un mosco. En el caso del dengue es un mosco. En el caso de la tuberculosis es una persona que, estando con la tuberculosis, todos, afortunadamente, un 90 y tantos % de las personas que estamos aquí tenemos el bacilo de la tuberculosis en nuestros ganglios calcificados, y ninguno ha desarrollado la enfermedad. ¿Por qué? Porque las defensas del organismo lograron dominarlo y aislarlo y guardarlo al bacilo. Pero cuando que bajan las defensas, como muy bien lo dijo este hombre, aparecen enfermedades oportunistas, una de las que aparecen es la tuberculosis. Y ustedes habrán oído que en ciertas regiones del país ha aumentado la tuberculosis. No estaba erradicada, pero había muy pocos casos. ¿Por qué han aumentado? Entre otras razones, precisamente por eso. Porque la persona que está infectada por el virus del SIDA bajan sus defensas, y entonces los bacilos que tiene adentro, pues hasta agosto, dice, pues ahora es cuando, y por eso han aumentado. Y así han aumentado enfermedades, no digamos que estaban erradicadas, pero que sí se podían controlar con los medicamentos de que se dispone, pero como ya el organismo no tiene manera de defenderse, los microorganismos existentes que ya traemos, pues hacen su agosto, como lo vieron en la película. Entonces, yo quiero referirme nada más a dos aspectos. Primero, modificar las cifras, porque las cifras de cuando fue hecha la película no son las de ahora. En la película hablan de 9,000 enfermos y que posiblemente serían más del 50-60% más. En el momento actual, las últimas cifras que nos reporta CONACYT son de 29,000 enfermos notificados, porque por ley se debe notificar a la Secretaría de Salud. Sin embargo, existieron un 50 o 60% de cifras bajas de subnotificación, es decir, que no hay notificación oportuna, ya sea porque se tardan un año en notificarla o porque de plano se callan para evitar que cunda el pánico, como decimos. Sabemos que hay alrededor de 50,000 enfermos en este momento. Si consideramos, no las cifras que en un principio se consideraban de que por cada enfermo notificado había entre 50 y 100 personas infectadas, no, consideramos 10 personas infectadas en nuestro México, aunque las cifras oficiales están maquilladas como otras fechas. Por eso han cobrado tanta importancia todos los maquillajes que se usan, que no solamente usan nuestras damitas para ponerse lindas, ya de por sí lo son, pero quieren exagerar. No, el maquillaje también lo usan todos los políticos para maquillar sus cifras, aunque estas no se vean tan bonitas. En el caso particular del problema del SIDA, con cifras maquilladas consideramos entre 5 y 10 personas infectadas por cada enfermo. Pues multipliquen, si es 5 por 50, pues son 250,000 infectados.
Si son 10, que es una cifra todavía más real, pues son 500,000 personas infectadas en este momento, pero que no lo saben. Entonces, como siguen teniendo sus prácticas, sobre todo sexuales, y hay personas que le tiran a todo lo que se mueve, pues entonces, de ahí la razón por la cual ha aumentado en forma verdaderamente alarmante el número de infectados por el virus descrito por el VIH. Ahora, recuerden la otra cosa importantísima, se dijo en la película, una cosa es que la persona se infecta ahorita, se infectó ayer o la semana pasada, va a desarrollar la enfermedad entre 10 y 15 años después de infectada. Durante todo este tiempo, pues no siente nada en relación con la enfermedad. ¿Por qué?